Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. Lo que vamos a ver ahora va a ser la escritura de datos, o sea, cómo guardar nuestro archivo en el computador mediante MATLAB. Esto es súper útil por varias cosas en realidad, porque en realidad hay veces en que uno necesita guardar los datos que está utilizando, ¿cierto? Hay veces que uno necesita sacar un resultado, nomás un número, o mostrar gráfico y guardarlos, pero hay otras veces en que uno necesita seguir trabajando y a veces hacer el trabajo dos veces no tiene ningún sentido. Así que, eh, así que lo que vamos a ver ahora va a ser cómo guardar datos, desde variables de MATLAB hasta imágenes en sí, cierto, eh, eh, figuras como imágenes, cierto. Si queremos graficar un coseno, podríamos guardar esas figuras directamente con un comando y no colocar o sea, no utilizar la ventana de gráfico y guardar, cierto, sino que hacerlo automático. También podríamos guardar sonido y bueno, y así distintos tipos de archivos. De hecho, hasta podríamos guardar video, algo que no vamos a ver hoy día, pero también se puede hacer eso. Entonces, las principales funciones son estas: fwrite, save, inwrite, audiowrite, y al final sale guardar y figuras como imágenes. Que eso nos permite guardar, como decía, cualquier gráfico como una imagen JPG, .tif, PNG, ¿cierto? Hay distintos formatos de imágenes. Así que eso, un resumen de todo esto. En realidad, el fwrite nos permite guardar archivos binarios. El save lo vamos a utilizar para guardar variables de MATLAB, ¿cierto? Si queremos declarar tipos de variable entera, estructura, celda, cualquier tipo de dato, podemos no depender de estar declarándola a cada momento, o quizás queremos exportar esas variables a otro programa, o no sé, infinidades de cosas que uno podría llegar a hacer. Entonces uno podría guardar todas esas variables. El imgwrite es para guardar imágenes, directamente para hacer eso en realidad. El audio write es para guardar audios. Y lo último ya lo mencioné, que sería para guardar gráficos como imágenes. Bueno, así que ahora vamos a pasar directamente a MATLAB para poder ver todo esto de manera ejemplificada y no estar viéndolo de manera teórica. Y así que vamos a probar distintas opciones y bueno, hay varias formas que uno puede utilizar estas funciones. Ahora ya estamos acá en MATLAB y vamos a empezar con nuestro clearbars para que cada vez que ejecutemos el programa, ya que lo vamos a separar por secciones, me borren las variables que estaba utilizando antes. Así que lo primero va a ser guardar datos. Y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en lectura de datos para que veamos el cambio. Lo primero que voy a hacer va a ser leer un archivo, ¿cierto? Va a ser leer un archivo. Entonces vamos a abrirlo. Fopen. Ya, entonces acá vamos a leer el archivo bytes bin. Y acá hay una opción que la vez pasada nosotros no vimos, porque en realidad no la necesitábamos, y es el tipo de acceso al archivo, que de hecho acá está escrito. Y es distinto en realidad, pero acá nos vamos a enfocar solo en dos, que sería el R y el W, ¿cierto? El R es solo de lectura y el W es de escritura. Entonces vamos a colocar la R porque ahora simplemente queremos leer el archivo y no queremos escribir nada en él. Entonces vamos a escribir así, data 0 le puse yo porque quiero comparar después el archivo que leí y después el archivo que escribí. Ya vamos a ver que va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces data 0 igual a fread de file. Y vamos a ver esto, ¿cierto? Ya, y acá están los datos. De hecho, esto sería lo mismo que hicimos en la clase de lectura de datos, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? El fopen, el fread. Y eso, ahora vamos a ver lo que considera esta clase, que sería el tema de guardar datos. Pero para guardar datos tenemos que escribir algo en el archivo, ¿cierto? O sea, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser que este archivo nuevamente lo vamos a abrir. Pero
Ahora lo vamos a abrir en modo escritura, ¿cierto? Lo vamos a escribir en modo escritura. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser usar el fwrite, ¿cierto? Antes utilizamos directamente el fwrite. Ahora vamos a usar el fwrite. Y acá tiene dos argumentos. El primero sería el archivo, que sería file, el archivo que estamos abriendo. Y luego sería los datos que queremos escribir. De hecho, acá yo lo hice de una manera así como, por ejemplo, así lo escribí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esto? Se puede hacer así, pero igual uno podría declarar una variable, ¿cierto? Colocarle A y colocarle esto y lo va a guardar igual, ¿cierto? Entonces, vamos a ver eso. Ya, y miren esto. A ver, no sé si lo habrá hecho bien. Quizás sí, quizás no. Rewrite. Ya, entonces eso ya sí lo hizo bien. De hecho, porque miren, acá ya cambió. Ahora si vemos esto, ahora vemos que está del 1 al 10. En cambio de antes tenía del 1 al 8 y después tenía un 200. Y por ejemplo, si ahora yo escribiese 100, me escribiría 100 números, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá en realidad es que yo escribo el archivo, pero luego yo lo modifico para ver que realmente se está cambiando. Entonces obviamente, no sé, acá voy a colocar algo un poco más chico para que podamos ver esto. No sé, coloqué 5 números, ¿cierto? Ya, y acá todavía no se ha cambiado, porque en realidad leyó este archivo que leyó antes de que yo escribiera va a ser el anterior. Pero ahora si lo ejecuto de nuevo, me va a mostrar el que yo escribí la vez pasada. Entonces lo que podemos hacer para hacerlo más dinámico es que voy a hacer esto y al final, por ejemplo, podría hacer esto y después, ¿cierto? Entonces ahí voy a mostrar la variable anterior y la nueva, ¿cierto? Y a ver, vamos a ver si lo puedo mostrar así para que no salga para abajo. Ya, ¿cierto? Entonces ya miren, acá me muestra las variables antigua y la nueva. Y no va a cambiar porque yo no he cambiado nada acá, ¿cierto? Pero por ejemplo si coloco un 6, ¿cierto? Entonces el primero sería la variable antigua y este sería la nueva. Si lo ejecuto de nuevo me va a salir lo mismo porque no he modificado nada. Entonces aquí por ejemplo yo podría colocar directamente, no sé, hasta el 9. Y ¿no ven? Me muestra la diferencia. Y es porque nosotros realmente estábamos escribiendo los datos en este archivo, lo estamos modificando. Ahora, por ejemplo, quizá acá no queremos esto, sino que, no sé, una variable A que va a estar del 1 al, no sé, del 2 al 20, por ejemplo. Entonces acá colocamos la A. Y va a ser lo mismo, ¿cierto? Así que esa es también otra forma de utilizarlo. Y ahora vamos a pasar a cómo guardar texto. Guardar texto, clear bars, como siempre, para borrar las variables. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo distinto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pero súper parecido en realidad, y esto es bueno que lo recuerden, que por ejemplo acá agregamos un modo nuevo, ¿cierto? Una nueva opción en la función fopen, que era el R y el W. Recuerden, el R es solo para lectura, y que significa read, y el W es write, que sería solo para escritura. Hay distintos formatos, ¿cierto? Está la A, el W más, bueno, eso si quieren lo leen, pero en realidad no es tan fundamental para esta clase. Es solo para que sepan que uno puede abrirlo de manera de escritura y de lectura, por separado, aunque también se puede abrir juntos. Eso, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser algo súper parecido. Vamos a usar el open para abrir el archivo entonces de texto ahora, texto 1. Y a ver qué tiene texto 1. Tiene esto. Ya, esto yo lo escribí ayer. Bueno, para poder escribir en un archivo de texto
vamos a utilizar un formato súper parecido al que hemos utilizado en otras oportunidades, pero para escribir datos en pantalla, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto, porque no sé si se acuerdan que, por ejemplo, uno podría hacer esto como, a ver, no sé, fprintf y no sé, colocar acá hola, ¿cierto? Y me iba a escribir eso, ¿cierto? Si colocaba un salto de línea, puse M, nada que ver. Ahí está. Entonces me iba a escribir lo que yo había puesto dentro. Pero en realidad esta función tiene también otra forma de ser utilizada, y es escribir directamente en un archivo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar esta función, pero aparte de lo que vamos a escribir, también le vamos a dar como argumento el archivo en el cual vamos a escribir, ¿cierto? Ya, entonces yo en el archivo anterior había escrito eso, pero ahora voy a colocar otra cosa. O quizás lo voy a colocar en español nomás, para que vean que esto cambia. Entonces vamos a utilizar algo súper parecido, que sería, ¿se acuerdan de los identificadores? Los identificadores van a ser el formato en el cual yo voy a colocar mi variable, ¿cierto? Entonces, o sea, podría ser una variable, pero también puede ser simplemente un texto que yo escriba. Entonces, por ejemplo, ahora yo le voy a poner asterisco, no, porcentaje S /t, que es para crear un salto de línea, y después asterisco S y después un salto de línea, ¿cierto? Salto de línea, y este es para hacer el T es para poder crear como es como cuando uno aprieta el tab, como que genera un espacio más grande, y luego voy a colocarle las variables. Pues en este caso, como yo no voy a declarar ninguna variable, lo voy a colocar directamente acá. Entonces voy a colocar nombre y acá voy a colocar mi nombre, que sería Bastián. No tengo tilde, así que no la voy a colocar. Y vamos a ver si esto sirve. De hecho, a ver si lo puse bien. Fopen, fprintf. Ya, voy a ver si sirve. Y ya, ahora vamos a ver el archivo. No, y no escribió nada. A ver. Algo debí haber escrito mal. A ver. File. Open texto 1. Ah, ya, sí. Me faltó, de hecho, algo que les había mencionado, que no lo abrí con permiso para escribir. Así que no iba a escribir nada, ¿cierto? Entonces vemos ahora que sí, ahí está. Cambio lo que estaba escrito, porque ahora le di los permisos de lectura, ¿cierto? Entonces ahora puedo agregar una nueva línea. De hecho es importante este salto de línea porque me permite seguir escribiendo abajo. Entonces de nuevo escribo file, y ahora, no sé, voy a colocar otra variable, ¿cierto? Voy a, por ejemplo, primero porcentaje S /t, y después el porcentaje D /n para hacer salto de línea. Y acá en vez de nombre voy a colocar edad, por ejemplo, 2 puntos, y acá al lado voy a colocar mi edad, que sería 28, y voy a hacerlo correr, y acá tenemos escrito el texto, ¿cierto? Entonces lo que hago acá es escribir directamente con el fprintf, que era la función que utilizamos para escribir en pantalla. Lo utilizamos también para escribir en un archivo, y eso es súper útil. De hecho, es la misma sintaxis, solo que ahora lo destinamos para que esté acá y no esté en la pantalla, ¿cierto? Porque acá no sale nada, pero sí está acá en file. Entonces, a ver. Entonces, lo último que hay que hacer acá es, vamos a hacer dos cosas. Uno es que hay que cerrar el archivo, que eso es súper importante porque, bueno, para este tipo de aplicaciones que en realidad los datos no importan mucho, como que no pasa nada, pero si son datos importantes, siempre es importante poder guardarlo y cerrarlo correctamente para que los datos no se pierdan, ¿cierto? Sino que para que siempre estén ahí resguardados. Entonces eso, y lo otro es que vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a abrir el archivo, el texto 1, y vamos a mostrarlo. Fr file, y le damos el formato de char.
A ver, voy a ver si lo lee así. Esperemos que sí. Ya, sí, me equivoqué yo. Es fopen. Si coloco open me abre el archivo. Me abre el archivo así literalmente. Ya, y ahí está. Entonces yo escribo data y me va a escribir esto. De hecho ahí sale, no sé si se dan cuenta, pero como que me lo imprime carácter a carácter. Así que una forma de hacer esto es transponerlo y me lo va a escribir así. Pero es una forma de mostrar los datos en realidad, es lo mismo. Solo que esto me lo muestra para el lado y este me lo muestra... De hecho aquí sale el slash t, ¿cierto? Que era como un espacio más grande. Y el slash n, que es un salto de línea. Hasta acá. Hasta acá. Así que eso.